Vamos a continuar, mis amados hermanos, con nuestra maravillosa serie en el libro de Mateo. Hoy vamos a darle continuidad a la parte número 7 de esta primera serie y nos hemos quedado en el capítulo 5 del libro de Mateo, pero vamos a recordar, a hacer memoria en el capítulo 4, el versículo 17, que es el punto más específico, más esencial, o sea, el principio en el cual usted y yo debemos de poner nuestra mirada. Dice el versículo 17 del capítulo 4, para así darle entrada al capítulo 5, ya en el contexto de lo que el Señor quiere mostrarnos. Dice el 17, capítulo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante nosotros conocer hacia dónde apunta el reino de los cielos, porque este fue el cual Dios, por medio de su Hijo, quiso y quiere establecer en la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, por medio del capítulo 5 en adelante, vamos a conocer los puntos que nos caracterizan, que nos manifiestan, que nos presentan, que nos muestran lo que es el reino de los cielos detalladamente. Dice el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Mateo: viendo la multitud, subió al monte. Nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos que a Él venía toda la gente de todos lugares, ya que Él había comenzado su ministerio y lo comenzó de la mejor manera, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, dando vista a los ciegos, abriendo los oídos de los sordos, limpiando al leproso. En este punto, todo el mundo le seguía. Pero mire lo que dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Importantísimo entender que sus discípulos fueron los que se acercaron y él comenzó a enseñarle. ¿Qué quiero decirle con esto? Las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor, es para aquellos que han recibido, que han aceptado, aquellos que han dispuesto sus corazones para recibir las enseñanzas e instrucciones de Él. Él le habla a su iglesia, a su pueblo, para que su pueblo se aperciba, para que su pueblo se mantenga dentro del propósito, unido, conectado a Él por medio de su Espíritu, y así nosotros podamos recibir y alcanzar la promesa que Él nos ha dado. Él, claro, desea que todo el mundo se salve. Él toca los corazones de todo el mundo, pero lo que no le abren su corazón a sus enseñanzas, a sus instrucciones, pues Él lamentablemente espera que venga para darle sus enseñanzas y sus instrucciones. Eso es algo importante que nosotros debemos saber. Por eso hice énfasis cuando dije: sus discípulos se le acercaron y Él empezó a enseñar. ¿Cuáles son sus discípulos? Los que tienen el corazón dispuesto a recibir sus instrucciones. Entonces, por medio del versículo 3, comenzamos a ver detalladamente los puntos que caracterizan al reino de los cielos. Y dice así, a esto le llaman la buenaventuranza. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Primero, ¿qué es un pobre en espíritu? Bueno, un pobre en espíritu es aquel que por medio de David se manifiesta claro. El rey David siempre declaraba: alma mía, alaba a Jehová. También en un momento determinado dijo que como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el capítulo 1 del libro de los Salmos dice que los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche, esos serán sembrados junto a corriente de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esas son características de un pobre en espíritu.
que anhele, que desee, que medite en la palabra de Dios día a día, un pobre espiritualmente. Pero también la Biblia nos dice que nosotros debemos desear la palabra de Dios como un niño desea la leche materna de su madre. Esa es una característica que muestra a un hombre, a una mujer que es pobre en espíritu. Ahora bien, ¿eso usted va a tratar de hacerlo por su fuerza? No. Aquí hay un principio que usted y yo debemos de entender y de guardar en nuestros corazones. ¿Cuál es? Pobre en espíritu, no podemos ser nosotros ni hacerlo nosotros. Recuerde que este es el reino de los cielos, que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer en nosotros. El reino de los cielos, Él vino a establecerlo en nosotros. ¿Qué quiere decirnos esto? Nos quiere decir que hasta que Él no ponga en nosotros esta característica, estas cualidades, nosotros no seremos buenaventurados. Cuando dice buenaventurados los pobres en espíritu, o sea, dichosos los pobres en espíritu, es porque ya Él ha hecho esa obra en usted y en mí. Es porque Él no ha hecho un sediento, un hambriento. Recuerden que nosotros tenemos un creador y que nosotros nada podemos hacer, nada podemos arreglar, nada podemos retener, nada podemos ganar. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Darle la libertad a nuestro Señor Jesucristo para que Él venga y manifieste la obra por la cual vino a este mundo. ¿Cuál? Salvarnos del reino del hombre. Salvarnos de las cualidades del ser humano pecaminosa. Para poner en nosotros las cualidades que corresponden al reino de los cielos, las cuales nos hacen semejantes a Él. Él era un pobre en espíritu. Él vino a la tierra, ni se casó, ni se enfocó en nada terrenal, ni se enfocó en gobernar, en obtener los reinos de la tierra. No. Él vino a reinar y gobernar en tu vida y en mi vida. Y esta es la obra que Él quiere hacer. Por eso, mire, la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar a Dios, de que debemos venir confiadamente, que Él nos va a contestar. ¿Pero qué nos va a contestar? Lo que lo deleita a Él, lo que Él quiere de nosotros. Y por eso es que Santiago dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para sus deleites y no piden para los deleites de Dios. ¿Cuáles son los deleites de Dios? Ver su imagen en nosotros, que en ese tenor, imagen, significa también el reino de los cielos. La imagen de Dios muestra la esencia de Dios desde el punto de vista del parecer a Él internamente. Entonces, la bienaventuranza nos muestra el reino de los cielos por medio de la buena suerte. ¿Ven? Entonces, tenemos que entender que estas cualidades son las que nosotros debemos pedirle a Dios, entendiendo que usted por naturaleza puede tener una de estas cualidades que vamos a mencionar por medio de la buenaventuranza. Podemos tenerla, pero la que tengamos, o sea, si usted es una persona manso, si usted es una persona humilde, si usted es una persona deseoso, pobre en espíritu, en las cosas de Dios, pues medite en sus caminos, medite en sus pensamientos, medite en su corazón, para que usted pueda entender dónde se manifiesta lo contrario del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que usted vaya a la presencia del Señor, reconociendo ese mal que lo gobierna, para que ahí Él pueda hacer la obra en usted. No se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Él haga en nosotros los seres humanos. Y nadie puede acercarse al Padre si no es por Él. O sea, lo que quiero decir es que nadie puede cambiar, un ejemplo, el enojo, el celo, la ira, por su propia fuerza. Esto es una obra que le corresponde a nuestro Señor cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, para que Él así quite, nos salve, nos liberte de esta condición humana. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué? Porque los que lloran. O sea, los que lloran, ¿por qué? Los que lloran por cualquier situación adversa que le acontece en su vida, no. Los que lloran porque el reino de los cielos se establezca en su vida.
Si usted es una persona apática con las cosas de Dios, si usted no siente esa hambre, ese deseo de conocer la palabra, si usted no siente ese anhelo de usted hacer la voluntad de Dios, comience a pedirle a Dios, porque esto es el reino de los cielos y nuestro Señor Jesucristo nos lo está enseñando hoy, ya que empezó a predicar el reino de los cielos. Y aquí por medio de estas enseñanzas nos muestra, nos presenta, nos enseña, nos da a conocer cuáles son las cualidades que corresponden al reino de los cielos. Nosotros debemos de llorar porque el reino de los cielos nos gobierna, porque el reino de los cielos se ha acercado y lo trajo nuestro rey, lo trajo nuestro Señor. Y eso es lo que quiere hacer en usted y en mí. Y nosotros enfocados en esto, pues entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, usted puede ser un hambriento de las cosas de Dios. Usted puede llorar por las cosas de Dios. Pero si usted no es manso, ahí hay una brecha que el Señor te está diciendo: ven delante de mí, reconoce que tú necesitas ser manso como yo soy manso. Porque si no eres manso, te está gobernando en esa área de tu vida el reino humano. Porque nosotros somos desesperados, ansiosos, pero nuestro Señor Jesucristo es manso, humilde, misericordioso. Y esa es la obra que Él quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros permitimos que esta obra se manifieste en nosotros, el mundo entero va a abrirnos la puerta. Nuestro hogar va a estar establecido. Nuestro matrimonio va a ser de bendición. Nuestro ministerio, Dios lo va a utilizar. Nuestros negocios, nuestros planes, todo lo que hagamos será como algo sembrado junto a corriente de agua, que van a dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que emprendamos prosperará. Pero primero tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nos está mostrando aquí las cosas de arriba. Pobre en espíritu, manso. Dice, los que lloran delante de la presencia de Dios, porque la imagen de Cristo vuelva a nosotros, porque Cristo haga su obra en nosotros, porque Él quite lo malo que adoptamos por medio del pecado de Adán y ponga lo bueno, lo santo, lo puro y perfecto en nuestra vida. Si usted logró entender estas cosas, mi hermano, usted le va a encontrar el sentido, la razón de vivir. Usted va a entender todo, el porqué de todas las cosas le rodean a su alrededor. Amén. Dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuestro Señor Jesucristo es la justicia. Bienaventurados somos los que tenemos hambre y sed de que la justicia nos gobierne. ¿Cómo esto va a acontecer? Cuando el Señor ponga esto en nosotros. Si usted ve que usted en alguna situación, sea con sus hijos, sea con su esposo, sea con lo suyo, usted no es justo. Por eso que Él nos manda a que meditemos en nuestra mente, en nuestros corazones. Él nos empuja para que nosotros nos estudiemos si nosotros estamos siendo justos, si nosotros amamos la justicia por encima de que nos convenga o no nos convenga, por encima de que el que esté involucrado en tal situación sea nuestro familiar, nuestro amigo. No, la justicia por encima de lo que sea. La justicia es la que debe predominar, no como los jueces que se venden para que gane la persona que más dinero le puede dar. No, nosotros debemos de amar la justicia, debemos de anhelarla. Mire, quiero hacer un énfasis en bienaventurados los pobres en espíritu, que pasé esa parte y es muy importante compartírsela. Mire, usted puede ser una persona que desee salir a predicar el evangelio, salir a salvar las almas, que usted desee leer la Biblia, que usted sea una persona que se congregue en una denominación y usted esté ahí activo y pendiente a todo, que usted
esté los 7 días de la semana en la congregación, mis amados, usted pudiera entender que estas cosas son espirituales. Y quiero decirle que las cosas terrenales se quedan en la tierra, más las cosas espirituales traspasan el reino de los cielos, son eternas. O sea, le quiero decir, si usted quiere ser un predicador, un pastor, un evangelista, un maestro, un levita, un adorador, usted puede calificarse como un pobre de espíritu en este sentido. Quiero decirle que no, que esas cosas son para esta tierra. En el cielo nadie va a pastorear. En el cielo nadie va a predicar. En el cielo nadie va a evangelizar. En el cielo nadie va a visitar enfermos, porque allá no existen esas cosas. Esos son para esta tierra. Por lo tanto, esas cosas no lo caracterizan a usted y a mí como pobre en espíritu. Pobre en espíritu es nosotros enfocarnos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se caracteriza por lo que sale de nosotros. ¿Ven? El reino de la carne se manifiesta por medio de nuestra concupiscencia. Querer nosotros reinar donde quiera que estamos. Querer nosotros tener una vida aquí en la tierra digna. Todo el mundo quiere eso. Pero no eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos una vida aferrada a Él, confiada en Él, entendiendo que para los que los amamos a Él todas las cosas nos ayudan a bien, entendiendo que la voluntad de Él es agradable y perfecta, a nosotros nos convenga o no nos convenga. Entonces, es en ese sentido, desear cuando nosotros vamos a emprender algo, cuando nosotros estamos enfermos, que la voluntad de Dios sea la agradable y perfecta. Que si morimos, morimos para Dios, y que si vivimos, vivimos para Dios. ¿Entiende? Entonces, en ese sentido, es que usted es caracterizado como un pobre en espíritu. En usted recibir las enseñanzas espirituales de Dios, no lo que usted hace humanamente para Dios. Eso lo va a hacer Dios por medio de nosotros, cuando Él establezca su reino en nosotros. Cuando Él establezca su reino en nosotros. Entonces, cuando Él establezca su reino, o sea que ya nosotros no nos guiemos por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos carnales, que ya nosotros no nos gobiernos, entendamos que los ministerios terrenales son para la tierra. Entonces, en ese sentido, vamos a ver la obra de Dios ejecutada en nosotros. Entonces, Él nos va a usar como maestro. Él nos va a usar, que yo no soy pastor, El pastor es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él me está usando a mí como un instrumento para llevarlo a Él. Pero cuando un pastor lucha y dice, no, que yo soy pastor, que yo esto, que yo lo otro, que yo soy aquí. No, mi hermano. El único pastor es Cristo. Nosotros somos instrumentos que Él utiliza como maestro. Recuérdense que la Biblia nos dice que no vamos a tener necesidad de maestro en la tierra. Maestro en el sentido de que yo me proclame maestro. Ahora, maestro en el sentido de que Él me use para enseñarte a ti. Entonces, sí. Porque Él es el maestro de maestros. Él es el pastor de pastores. Él es el sumo sacerdote. Él es el que por medio de Él podemos adorar y alabar a Dios. Él es. Nosotros somos instrumentos. Por lo tanto, usted puede ser un entregado en la obra de la iglesia. No la iglesia espiritual, no, sino la iglesia, la institución, el ministerio, la congregación. Usted puede ser un entregado en eso, al 100%. Ser fiel a su pastor, a su denominación, a su concilio, 100%. Y no necesariamente sea 100% en las cosas espirituales. Es necesario que eso usted y yo lo entendamos. Y es necesario que entendamos que el ser pobre en espíritu no se caracteriza por lo que usted sea y haga en una denominación religiosa, sino por lo que usted sea y haga en Cristo Jesús, por lo que Cristo haga en usted, por lo que usted entienda de Cristo. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué serán bienaventurados? Porque ya Cristo ha puesto en nosotros esa sed y esa justicia, porque usted y yo no podemos hacerlo.
el reino de los cielos, nadie puede llevarlo a cabo si Cristo, por medio de ese Espíritu, no nos empuja a que lo manifestemos. ¿Qué nos enseña cuando nosotros no podemos tener esa característica? Que la obra de Cristo falta concretizarse en usted y en mí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Puede usted y yo ser misericordioso si el misericordioso no ha venido a ser uno como usted y conmigo? No. Entonces, cuando nosotros entendemos que no somos misericordiosos, que necesitamos ser misericordiosos, como Él fue misericordioso con nosotros, entonces eso nos dice que Él está haciendo la obra en nosotros. Pero cuando no podemos entender esto, cuando no podemos aplicar esto por encima de la ofensa que nos hagan, cuando alguien nos vitupera, nos persigue, habla mal de nosotros, nos engaña, nos mienten y nosotros no somos misericordiosos con ellos, entonces la obra de Cristo no se ha manifestado en usted y en mí. Cuando nosotros no podemos amar al malo, al ladrón, a la prostituta, al delincuente, al político, cuando no podemos amarlo, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Porque no es mentira que Él aborrece el pecado, aborrece el mal, pero ama el pecador. Nosotros los seres humanos somos la creación divina de Él. Y por eso es que Él es paciente, esperando, tocando todos los días tu corazón, esperando para que tú le abres. Entonces Él poder hacer la obra en ti. ¿Cuál obra? Obra en espíritu, manso y humilde, amador de la justicia. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Es ese reino de los cielos que nos califica ser parte del Rey. Dice el versículo 8. Bienaventurados los que tienen corazón, los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Podemos usted y yo ser limpios de corazón si Él no nos limpia? Por eso es necesario que nosotros le demos entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que dejemos de ser nosotros para que Él sea en nosotros. Entonces, cuando Él es en nosotros, nos califica como bienaventurados. Nos califica como limpio corazón, porque el único limpio de corazón es Él. Porque la misma Biblia nos dice que engañoso es el corazón, más que es todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Porque engaña. Nos hace creer que estamos bien estando mal. Nos hace creer que Dios está con nosotros estando lejos de Él. Por eso tenemos que quebrantarnos, que humillarnos, que reconocer que la obra no se trata afuera. No, que Dios me dio una casa, Dios está conmigo, que Él usa todo eso, como lo decía en los estudios anteriores, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y esta obra que nos muestra por medio de la buenaventuranza, entonces predominen en nuestras vidas. ¿Cuánta gente no le dan comida a los hambrientos? ¿Cuánta gente no visitan los presos? Pero se manifiesta la ira, el enojo. No son misericordiosos, no son mansos, no son humildes. Hacia quien, hacia la palabra, no humilde con usted y conmigo, no. Porque yo puedo venir delante de usted manifestándole una apariencia de humildad también. Y usted me puede calificar, el pastor Felipe Mariano, tú ves, ese pastor sí es humilde. No necesariamente. Cuando yo estoy dispuesto a recibir que Dios haga su obra en mí, a recibir que el pastor de pastores es Él, a recibir que si Él no me usa como predicador, yo no soy predicador de Dios. Hasta que Él no me use a mí como pastor, Él a través de mí, yo no soy humano, soy humilde. Tengo que entender que esa obra es de Él, en Él y para Él y por Él. Pero nosotros creemos, porque tenemos el título, porque tenemos el carnet, porque tenemos 50 años pastoreando, nosotros somos. O porque tenemos una iglesia llena de miembros, nosotros somos los pastores. No, el pastor de Dios manifiesta a Dios por medio de su espíritu. Dios se manifiesta a través de Él. Dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El punto esencial aquí no es que nosotros tratemos de ser pacificadores,
es que por medio de Cristo venir a nosotros, a través de su Espíritu, Él nos haga pacificadores. Nosotros lo que tenemos que reconocer que no somos pacificadores. ¿En qué sentido? Cuando vemos personas mediando y nos piden un consejo, damos el consejo a favor de la persona que nos conviene. Eso igual que la justicia. Entonces, vamos a ser pacificadores. ¿Cómo? Reconociendo que no somos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nos inclinamos a lo que nosotros queremos y reconociendo a Cristo y exaltando a Cristo como el único que nos puede hacer pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted entiende que padecer es semejante a lo que pasaron los discípulos o a los cristianos que se van para irse para el Medio Oriente a predicar, dándole golpe, mochándole la cabeza, entregando su vida. ¿Usted entiende que en ese sentido, mis amados, miren, si usted entiende que es padecer y sufrir carnalmente, así como sufrieron los discípulos y sufrió Jesús, no es a eso que se está refiriendo. Ahí es donde se va a manifestar su humildad ante la palabra de Dios. Porque usted puede ser una persona lo máximo en su concilio, pero si usted no reconoce y entiende que el padecimiento que usted debe de sufrir no es como los discípulos, persecución, cárceles, no. Porque cuando hoy Dios manifiesta esa obra, eso fue en aquel tiempo. En aquel tiempo aconteció de esa manera. ¿Por qué? Por la dimensión. Los discípulos tenían que luchar con esa parte, pero hoy no es esa. Hoy es en nuestro interior. Es conforme a lo que usted cree. Que usted cree que por medio de sufrir con el vecino, no. Cuando la obra, el reino de los cielos está manifestado en usted, mire, sus vecinos, sus enemigos van a estar de acuerdo con usted. El mal es dentro de nosotros que está. Cuando nosotros manifestamos a Cristo, somos mansos, somos humildes, somos misericordiosos, reconocemos la debilidad de los vecinos que no sirven a Dios y lo tratamos como tal. Mis amados, esa gente van a acercarse a nosotros, no van a ser nuestros enemigos. Nuestros enemigos somos nosotros mismos, lo que se manifiesta dentro de nosotros. Ese es nuestro peor enemigo, mis amados. Entonces, el padecimiento no se trata de lo que usted sufra terrenalmente. Se trata de que cuando usted está predicando estas cosas, la gente te niegue, la gente te aparten, la gente no te reciba el mensaje. Ve, estamos hablando basado en el mensaje. Usted no sabe lo que uno sufre. Mire cómo yo estoy subiendo estos videos para tratar de enseñarle. Y la gente, por más que ve las cosas como son, por más que entiende que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el medio, que Jesucristo es la vía, sigue basado y fundamentado en su religiosidad, en lo que le enseñan sus padres, en lo que le enseñan la vida, en lo que le enseñan los religiosos, y no niegan así estas enseñanzas para tomarla de Cristo. Para tomar las enseñanzas de Cristo. Niegan así estas cosas de Dios. Las enseñanzas e instrucciones de Dios, que apuntan al mundo espiritual, que apuntan a nuestro interior. Y nosotros nos basamos y nos fundamentamos en lo visible, en lo de afuera, que defendemos el concilio, que defendemos a nuestros pastores humanos, sabiendo usted. Porque mire, cuando el rey David dice, líbreme de Jehová de tocar ungido, mi hermano, eso es una ilustración de que no toquemos a Cristo conforme a sus enseñanzas. Así es que tocamos el ungido de Dios es Cristo. En aquel tiempo usó a Saúl, usó a Samuel, usó a David, usó a Moisés, usó a Abraham, usó a Elías, usó a toda esa gente. Pero todo eso era sombra de lo que iba a venir. Era la manifestación de cómo iba a usar a su hijo a favor del pueblo. Y nosotros seguimos enfocados en la parte secular humana, viendo cómo contradicen las enseñanzas de Cristo, viendo cómo manifiestan lo contrario de Cristo.
Y aún así seguimos aferrados. El Señor te está hablando en este día, mi amado, para que tú empieces a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ya con esto vamos a ir terminando. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuál es la causa? El mensaje. Cuando nos vituperen, nos persigan por el mensaje que transmitimos. Porque a los discípulos los vituperaron y los perseguían, era por el mensaje. Recordemos en el libro de los Hechos como dice, dejen de predicar a ese nombre, de hablar de ese nombre, de hablar de Cristo. No era hablar de sus denominaciones, no era hablar de su congregación, no era defendiendo a su pastor, no era defendiendo todo, no, era defendiendo en el sentido de proyectar, de enseñar, de llevar que Cristo es el pastor de pastores, que Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que Cristo es el que nos usa como evangelista, el que nos usa como adorador, porque si Cristo no nos usa, Dios no recibe lo que nosotros usamos. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis amados. Mañana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar en el versículo 13 del capítulo 5. Preste atención a esta enseñanza y estamos seguros que usted va a ver la diferencia, que usted va a entrar en el reposo de Dios y que Dios va a gobernar su vida. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir estas enseñanzas con sus hermanos, amigos y familiares, comentarlo y darle me gusta. Así podemos llegar a más personas para que, conociendo la verdad lo haga libre.